La verdad que un amigo de la casa, un gran investigador, que conoce muy bien la biblioteca personal de Gabriela Mistral. Dejamos a todos con la presencia de don Nelson Santibáñez. Nelson, querido. Muchas gracias por la presentación y tengan todas muy buenas tardes. Aunque a la mayoría ya nos hemos saludado durante el día, pero formalmente tengan todos muy buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación al espacio y un poco lo que Dusan manifestaba. Siempre se agradece que se reabran, se retomen, se den los espacios de reflexión respecto a los temas que nos van interesando, ¿no? Y una vez que yo conocí la convocatoria a este espacio, yo pensé en postular a propósito de los temas que voy trabajando respecto a Gabriela Mistral, que tienen que ver más bien con esto que genéricamente llamamos la espiritualidad en Gabriela Mistral, que tiene que ver su vinculación con el pensamiento masón, un poco lo que hablábamos durante la mañana, ¿no? Con la teosofía, con el esoterismo en general, esto que Subercaseaux llamaba el espiritualismo de vanguardia, que son los temas que estoy trabajando últimamente. Sin embargo, en las últimas semanas ocurrió un hecho que de alguna forma me obligó amablemente a postular desde otro lugar y tiene que ver con estas dos palabras que les quiero proponer en primer lugar, la serendipia. ¿A qué nos suena el concepto serendipia? ¿Qué es? Un hallazgo favorable, positivo, cuando tú estabas en otra dirección y salta, digamos. Y yo conozco varios equipos, y sobre todo el equipo del museo, que a los serendipias relacionados con Mistral le llaman gabrielazos. Entonces, ocurrió un gabrielazo, ¿ya? En las dependencias del Museo Arqueológico de La Serena, ¿no? Apareció una carta inédita de Gabriela Mistral. 2 hojas de papel, tamaño folio de carta, que aparecieron y me parece súper importante darlos a conocer, presentarlo en sociedad de alguna forma, este documento, puesto que la convocatoria tiene que ver con nuevas miradas o la reflexión sobre el corpus, y me parece muy significativo que los gabrielazos son parte del corpus mistraliano, parte de la dinámica interna del conjunto de la obra mistraliana. Entonces, quisiera hacer una pequeña introducción para darle contexto a cómo ocurre este hallazgo y luego darlo a conocer, y finalmente 2 o 3 ideas respecto al contenido de la carta en cuestión, el documento en cuestión. En primer lugar, miren, y creo que, bueno, ando con un par de libros en la mochila y quería mostrarles, en el Museo Arqueológico de La Serena está conformado desde larga data el fondo bibliotecario, el fondo archivístico, en torno a la figura de Manuel Concha. Manuel Concha es uno de los grandes relatores, uno de los grandes cronistas de la historia de La Serena como ciudad. Siglo XVIII, XIX, ¿ya? Su obra clásica son Crónicas de La Serena, recopilaciones de las leyendas americanas. En final, es una figura consular en el siglo XIX en la cultura serenense. Y por lo tanto, tiene en el conjunto de la colección del Museo Arqueológico un fondo destinado especialmente para él. Un fondo que hay que entenderlo muy en la lógica de cómo son las conformaciones de las colecciones antes, digamos, de la técnica, de la bibliotecología rigurosa, digamos. Un grupo de personas interesadas, se reciben donaciones, aparece material. De hecho, esta misma biblioteca parte, digamos, con el interés de un grupo de amigos y amigas de Gabriela Mistral que pretenden fundar una institución y hacer un acopio de materiales en torno a la Mistral, un fondo respecto a Gabriela Mistral. Y el fondo Manuel Concha a lo largo del tiempo se ha ido enriqueciendo, y uno de los momentos fue una donación de la señora Elba Sepúlveda Concha, que sucedió en agosto de 1969, ella es nieta y está vinculada con la hija de Manuel Concha,
y donan con una alta conciencia del patrimonio, fíjense en la fecha, finales de la década del 60, teniendo claridad de lo valioso que es preservar el legado familiar y están dispuestos a donarlo a una institución pública. Y en función de esa donación al Fondo Manuel Concha de la familia, se inaugura, se perfila un subfondo. Es decir, se agrupan algunos papeles en torno a la figura de Rosa Marina Elvira Sepúlveda Concha. Ahí hay un juego de nombres que un poco más adelante me voy a hacer cargo de ella. Entonces, por favor, Rosa Marina Elvira Sepúlveda Concha, nieta del cronista Manuel Concha. ¿Quién es ella? Dentro, miren, la hermosura de dibujo. Dentro de ese subfondo, y me interesa mucho resaltar la figura de Rosa Elvira Marina, porque ella es una intelectual, una artista de la palabra de la primera parte del siglo XX, ¿ya? Que tiene una copiosa obra. El fondo de ella consta de varias cajas de material en las cuales permanecen una serie de grandes libros que contienen muy ordenada y sistemáticamente su obra poética, sus prosas, sus crónicas. Hay un intento de novela también, digamos, en esos materiales. Y dentro de todos los materiales aparece este dibujo, que es la única imagen de ella que tenemos. Es un dibujo a lápiz que realiza su hermano, Carlos Sepúlveda Concha. Y si se fijan, abajo de la imagen, siguiendo la línea del centro del rostro, digamos, hay un borrón oscuro abajo, ¿ya? Ella tarja su nombre. Ella firma como Rosa, como Elvira, como Rosa Sepúlveda de Concha, como Marina. Finalmente ella hace un juego de palincesto sobre su propio nombre, sobre su propia identidad, ¿ya? Y probablemente parte de esa indefinición sea una de las causas que expliquen que hoy día está en el absoluto olvido. Está relegada en un subfondo, guardado en un museo, y me parece que es una figura profundamente atractiva y en términos de producción una figura muy, muy interesante. Bien. Detalles de Rosa Elvira Sepúlveda. Bueno, ella nace en La Serena en el año 1880, es decir, es 9 años mayor que Gabriela Mistral, porque de ahí la vamos a vincular. Muere en Santiago, ella es profesora, estudia en la Normal, y la primera parte de su vida profesional transcurre en el Valle del Limarí, en distintos sectores, Villaseca, Pampa, distintos lugares del Limarí, hasta que en 1915 nace su hija, Olga Eve. Y en torno a su hija hay un desplazamiento en su vida y ella se traslada a ejercer su profesión como maestra, más bien a la zona de Los Andes, Rancagua, por allá. Y finalmente, acompañando los estudios de su hija, secundario y normalista, se traslada a Santiago. Y una vez titulada su hija, ella acompaña a su hija en su vida profesional, viajando en las distintas destinaciones que tuvo su hija como ya a su vez maestra. Y en ese periplo, ella de alguna forma va dando cuenta en su escrito, ella es muy meticulosa, de dejar con mucho detalle el lugar y la fecha de su escrito. En torno a ese subfondo, o en medio de ese subfondo, encontramos el siguiente documento, que son las 2 fojas con la letra, una carta de Gabriela Mistral. Bien. La imagen que está expuesta es una imagen en baja definición, para que pudiera cargar bien en la presentación, pero con la ayuda de dos amigos vamos a hacer circular la transcripción, para que un poco la podamos leer con mayor facilidad y podamos decir 2 o 3 cosas sobre el contenido. Bien. Bien, entonces la columna de la izquierda refleja el primer folio y la columna de la derecha refleja el segundo folio.
En la transcripción respetamos la distribución de las líneas, el corte de las palabras y también la grafía, porque de alguna forma van a ver que hay algunos conceptos que están más bien ajustados a la gramática de Bello que a la vigente en la actualidad. ¿Bien? Entonces, ahora que la mayoría, que todos la tienen, veamos qué nos dice este documento. Señorita Malvina Sepúlveda Concha, Ovalle. Estimable señorita, con su exquisita bondad sabrá usted disculpar mi silencio después de la atenta acogida que dio a mis pedidos. Obstáculos deplorables han retardado el grato cumplimiento de este preferente deber. Leí su Después de la nevada y sinceramente, con la sinceridad que me es característica, he de expresarle que me agradó. Puede esperarse mucho de su autora. No soy yo novicia del arte, mejor dicho, profana, quien debe darle un acertado juicio sobre sus condiciones intelectuales. Debería ser una autoridad literaria, pero como por estos mundos son ellas tan escasas como es exótico todo lo referente a arte, viviendo como raras aquellas que se entregan a un culto, he ahí por qué he tomado actuación de pontífice, para llamarla a usted sacerdote de la bella, incomparable religión. He tenido la osadía de publicar hace unos 3 años prositas poéticas en la prensa de la provincia, sin merecer por eso nombre de escritora, tal vez sí de escribidora. Atendiendo su pedido, le adjunto el último de ellos, sintiendo que mi despreocupación para coleccionarlos me impide ofrecerle otros. Será para mí placer y honor ella su hermana de alma, servirle en lo que tal como me sea posible. Puede usted disponer de mí para cuanto me crea útil, ya que es deuda después de la concesión generosa que dio usted a mis solicitudes. Lucila Godoy, bien algo ilegible, firmado en La Serena, Alto Balsol, marzo del 08, 1908. Tenemos ahí en la carta. Quizás las reacciones frente al texto podemos dejarlo para el momento de los comentarios, las preguntas finales. Y yo quisiera aportar algunos elementos de contexto de la carta y luego decir 2 o 3 cositas sobre el contenido. Primer elemento de contexto. Desde hace un tiempo vengo sosteniendo un esquema interpretativo que puramente sirve como eso, como un soporte para la interpretación. Y consiste en lo siguiente: en la vasta vida, devenires, acción, obra de Gabriela Mistral, ocupo este esquema de 4 ciclos para tratar de situar los documentos, los motivos, etc. Entonces, proponemos un ciclo que ahora en la tarde estaba pensando que tiene más sentido entenderlos como ciclos concéntricos. Por favor, mientras yo los vaya diciendo, imaginemos ciclos que se van abriendo concéntricamente. Un primer ciclo inicial es el ciclo de la provincia, llamado así dada el periodo en que ella permanece en nuestra actual región, entonces provincia de Coquimbo, que iría desde su nacimiento hasta 1910, cuando ella se traslada desde Cerrillos hacia la zona central de nuestro país y nunca más deja de residir permanentemente entre nosotros. El ciclo de la provincia. Y el ciclo de la provincia está marcado por un fuerte énfasis formativo, en la yema de persona que se abre a la primavera. Palabras de Mistral. Un segundo ciclo sería el ciclo del país, en el cual ella entre 1910 y 22 recorre a lo largo de la geografía de nuestro país. Barrancas, Antofagasta, Punta Arenas, Temuco, Santiago, Los Andes, esta geografía longitudinal. Y efectivamente ahí yo creo que uno de los énfasis de ese ciclo, tiene que ver que se configura con mayor diferencia la persona y el personaje. Fundamentalmente en su estadía en los Andes, yo percibo que hay una agencia del personaje. Es decir, ella se instala como un agente de la acción pública, con mayor fuerza.
Tercero, el ciclo de América, a propósito de la invitación de Vasconcelos, la Reforma Mexicana. Ella se traslada al centro de América y se instala ya como una intelectual del continente. Y finalmente el ciclo del mundo, en el cual ella se instala y hace una propuesta, como decíamos en el bloque anterior, de habitar el mundo. Podríamos hacer la paráfrasis, ¿no? Hay un ciclo donde habita la provincia, donde habita el país, donde habita América y habita el mundo. Este texto en particular, esta carta que emerge, pertenece al primer ciclo, ¿no? El ciclo que yo estoy marcando aquí con color. Y respecto a la escritura, y esto empalma muy bien con la presentación anterior, en términos de la escritura, nosotros en el ciclo en general, digamos, con un grupo de investigación, con el grupo de los esplendores, pudimos llegar a establecer que entre 1903 y 1910 contamos un corpus publicado de alrededor de 98 textos, de los cuales 21 corresponden a poesía y el resto es prosa. 21 poesía, 98 el total. La carta se encuentra fechada en marzo de 1908 y hace referencia al último escrito. Si se fijan en el penúltimo párrafo, bueno, yo te envío el último de los escritos. Para nosotros, en este catálogo, el último de los escritos sería la carta íntima, ¿ya? Que fue publicada en enero de 1908 en el Coquimbo. También en 1908, como evento de ese año, aparece la primera incorporación de la joven escritora Lucila por primera vez en una antología, en la antología de la literatura coquimbana de Luis Soto Ayala, ¿no? Donde hay una introducción, se le hace un pequeño escrito introductorio que tiene los rasgos de un juicio crítico, la primera crítica formal. Recordemos que la primera crítica informal podríamos datarla en esta polémica que se da con Abel Madat en las páginas del Coquimbo. Sin embargo, en términos formales, críticos, parece ser que la inclusión en la literatura coquimbana parece ser la primera aceptación crítica respecto a la obra de la joven Lucila, 1908. Y dice Luis Soto Ayala, bueno, dice de alguna forma, tratando de hacer el balance, ¿no? Nosotros, dice Soto Ayala, glorificamos el talento que la provincia de Coquimbo tiene por representante a la señorita Lucila Godoy Alcayaga. Los defectos, dice Soto Ayala, de nuestra escritora, son defectos que poco a poco irá desenterrando hasta que llegue a ser lo que esperamos, la más correcta, la más sentimental, la más aplaudida de nuestras mejores literatas. El juicio de Luis Soto Ayala en 1908. Y también, a propósito que está Mariana, por acá, no puedo dejar de mencionar que en 1908, el dato que tenemos, es que en 1908 ocupa por primera vez el seudónimo Gabriela Mistral, en un escrito en el diario La Constitución de Ovalle. Entonces, ese es el contexto en el cual se inscribe la carta de Gabriela Mistral. Creo que aquí también habría que dar cuenta del lugar físico. Ella firma esta carta en Alto al Sol, un pequeño poblado a la entrada del Valle del Elqui. Y ella, entre 1907, 8 y probablemente el 9, durante las vacaciones de invierno se trasladaba a Alto al Sol, donde ejercía su oficio, su profesión de maestra, su hermana Emelina, y Emelina residía con su madre Petita. En ese periodo, Lucila Godoy está de profesora en la escuela de la cantera. Entonces, imaginemos, por favor, el traslado. Desde la pequeña estación de la cantera, Lucila bajaba a la estación número 1 de Coquimbo, en El Empalme. De ahí hacía un pequeño transbordo y tomaba el ramal que venía a La Serena y finalmente subía por el ramal que avanzaba hacia el Valle del Elqui por la ladera norte del valle, ¿no? A la estación de Alto al Sol. Entonces, en ese traslado, en ese contexto de producción, en ese contexto geográfico, es que enuncia la carta que acabamos de compartir. Ahora, ¿a propósito de qué? A propósito de que la interlocutora, Elvira, le da a conocer el texto, el poema Después de la Nevada, que lo encontramos dentro del subfondo de Elvira. Tenemos ahí la imagen, Después de la Nevada. Un texto de Rosa Elvira Sepúlveda Concha,
que está conformado por 6 estrofas de verso mayor, perdón, de verso en arte mayor, rima consonante, propio del juego simbólico del postromanticismo o del modernismo tardío. Ahí hay un juego, ¿no? Y ella, la voz lírica, insiste en establecer la anáfora en torno a la figura de la novia. La cordillera nevada está de novia, la novia deseante, la novia que espera, la novia que es pura, etcétera, etcétera, recurriendo al tópico de la novia vestida de blanco, muy propia del postromanticismo. Ese es como el juego simbólico que está en eso. Y sobre este texto, que Rosa Elvira lo firma en junio-julio de 1907, por lo tanto podemos imaginar que en el segundo semestre, en algún momento del segundo semestre de 1907, el texto es enviado a la profesora Lucila Godoy. Y probablemente pasa un tiempo, y por eso en los primeros párrafos Lucila le pide disculpas a la interlocutora por no haber atendido con la diligencia que corresponde su intercambio. Bien, me parece súper interesante el encuentro de estos dos documentos, el encuentro de estas dos nobles escritoras, el encuentro de estas dos maestras que junto con el oficio de enseñar tienen el oficio lateral de la lectura y sobre todo de la escritura. Hay figuras ahí que son espejos y uno se puede preguntar cómo es qué mecanismos operaron para que una quedara en el olvido, relegada en un cajón, brillando en el cielo de la literatura universal. ¿Cuáles son los mecanismos diferenciadores? Ahora, en particular quisiera subrayar 2 cosas sobre el encuentro de estas 2 personas, de estas 2 obras y sobre todo de estos 2 documentos. Primero, que nos encontramos frente a registros distintos, ¿ya? Porque ustedes y yo en general nos referimos o tenemos en el horizonte, que probablemente sea el resultado de la operación sociopolítica que comentamos en un momento anterior, tenemos en nuestro horizonte a Gabriela Mistral como poeta, ¿ya? Como poeta. Sin embargo, la poesía es solo parte de su obra. Y tenemos las epístolas, que son una parte importante, y evidentemente tenemos la prosa. Entonces hay un juego de tipos textuales que es bien importante subrayar. De hecho, Luis Soto Ayala, en la antología mencionada, hace el resumen y la presenta como una prosista muy inteligente. Y ella también se define en esa época, en ese ciclo, como prosista. Probablemente en el ciclo de la nación, cuando ella comienza este viaje constante en la geografía de Chile, aparece la poesía como un género preponderante o un género más importante que el que tuvo en la provincia. En particular, aquí nos encontramos un poema que genera una carta, ¿no? El poema que deviene en carta. Y ese juego, ese cambio textual, produce también un deslizamiento, porque la voz lírica en el poema insiste en la anáfora de repetir la figura de la novia. Y si nos fijamos en el contenido, Lucila, al final de la columna izquierda, ¿ya?, le habla a Rosa Elvira y le dice para llamarla sacerdote de la bella e incomparable religión, ¿ya? Es decir, la invita a trasladarse desde el rol pasivo de novia, que es pureza, que espera, que está ahí anhelante, al rol activo de sacerdote. Un rol que es el sacerdote, por definición, en el contexto del matrimonio, es quien realiza la acción sacramental o por lo menos actúa como testigo sacramental. Entonces, de alguna forma, responde en la misma clave, en la clave de los tipos religiosos. La invita a trasladarse desde el tipo genérico novia al tipo genérico sacerdote. La anima en la escritura, pero sobre todo la anima en la dinámica que subyace a la escritura. Incluso sería interesante darle una vueltita, porque hay una cierta transferencia incluso de la frontera del género,
porque le invita a moverse de la novia y en la carta le llama el sacerdote. No le dice sacerdotisa, le dice sacerdote. Entonces ahí hay un juego de fronteras que es re interesante. También me parece interesante porque yo, hasta antes de la lectura atenta de esta carta, yo tenía la idea de que este juego de redes femeninas de colaboración, esto que la buena de la Paola Córdoba llamaba el gineceo mistraliano, este grupo de mujeres que giran en torno a la persona de Mistral, Lucila, y frente a una causa común, era propio de la época de la Nación, porque el grupo de referencia en la provincia para Lucila habría sido siempre la madre y su hermana como figuras tutelares. Pero con esta carta nos encontramos con que ella está activamente conectada con una red que desarrolla una actividad sorora. Hay una actividad de favores de ida, favores de vuelta, consultas literarias de ida, consultas literarias de vuelta. Entonces hay una actividad sorora. Entonces parece ser que la conexión con redes, la agencia de la persona y del personaje, parece ser que son mucho anteriores a lo que nosotros habíamos visto con anterioridad. Entonces me parece importante subrayar que, y probablemente esta es la idea, digamos, todo lo anterior, digamos, para sustentar esto, ¿no? Que el corpus total de la obra mistraliana no está cerrado, ¿no? Yo tengo la idea de que no está cerrado. Bueno, esta carta es la evidencia palmaria de aquello, ¿no? Pero también recordemos que hace poco fue publicado por la editorial El Cardo, por Gladys González, un par de cartas de Gabriela Mistral al señor Videla, los mismos en el centro de América, Cuba, Costa Rica, por ahí. Entonces, están apareciendo nuevos elementos, porque parece ser, y es motivo de engaño, ¿no?, de que el discurso de la operación política querría cerrar el corpus mistraliano con la prosa religiosa, los poemarios canónicos y poco más. Sin embargo, la realidad nos está mostrando constantemente de que sigue abierta la escritura mistraliana. Por lo tanto, estamos bastante lejos de las obras reunidas, de las obras totales, estamos bastante lejos de aquello, y probablemente estamos mucho más lejos de una edición crítica de las obras totales. Pero también me anima a decir esto de que estos pequeños hallazgos pueden ser insignificantes porque no cambian del ciclo ni de la aproximación, pero estos pequeños hallazgos de alguna forma siguen alimentando el conocimiento y diversas interpretaciones. Y ahí subrayar que esto del corpus abierto es probablemente una de las características de lo que yo tiendo a llamar como la nueva recepción o la nueva crítica. Porque ya en conversaciones anteriores durante el día hemos establecido de que hay un corte, hay un cambio cualitativo en la lectura y en la aproximación a Gabriela Mistral que se juega entre finales de los 80 y comienzos de los 90, o en lectura política a finales de la dictadura y comienzos de la democracia, ¿ya?, con la actividad de las compañeras, de las autoras que han sido largamente señaladas durante el día, la acción de la Casa Morada, un par de encuentros de intelectuales mujeres, ¿ya?, que quieren abordar a la Gabriela Mistral desde una forma distinta de la canónica. Entonces, creo que una característica de la crítica nueva es tener la apertura de que el corpus siga abierto, y que siga abierto a nuevas posibles interpretaciones. ¿Bien? Entonces, me parece importante, me descentra un poco de mis tareas habituales respecto de la Mistral, pero como pista respecto al estado del arte de los estudios mistralianos, me parece importante subrayar esas ideas. Creo que el corpus está abierto, siguen habiendo pequeños hallazgos que, si bien no cambian totalmente nuestra concepción de Gabriela Mistral, sí la enriquecen, la problematizan, la profundizan, y nos dan pie para nuevas interpretaciones. Y finalmente, y muy brevemente, quiero dar las gracias a todos y a todas, pero fíjense, sobre todo a una. Quiero dar las gracias y específicamente a Lorena Troncoso Contreras. ¿Les suena a ella?
Ella es bibliotecóloga, es archivera y es encargada de la colección del Museo Arqueológico de La Serena. Y en la persona de Lorena dan las gracias al equipo del museo, a Óscar, a Dusan, a Javiera, a la Anita, a los equipos anteriores, Paula Córdoba, a todas las personas, porque yo creo que nuestra tarea de lectores, nuestra tarea de investigadores, de amantes de la obra de la Mistral siempre ha estado mediado por el buen trabajo y sobre todo la voluntad de este grupo de personas que hacen de mediadores estructurales respecto de los materiales y los intereses sobre la obra de la Mistral. Entonces vaya mi agradecimiento a Lorena Troncoso Contreras. Bien. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación. Saludamos a Lorena, si está escuchando, nos escucha también. Una gran colega. ¿Preguntas, comentarios? Vergüenza de ver el micrófono. Gracias, Nelson. Algo breve. El recado, ella dice, o sea, que es un poema vuelto carta a una persona y después a un país. Y la carta que tú encontraste es como, está medio camino al recado. Entonces sería interesante ver también eso, ¿no? Cómo hay una evolución de género. Claro, tal cual. Sí, súper bueno. Y tiene los elementos prototípicos de los recados michaleanos. Por eso, claro. Sí. La materialidad, el encargo, el interlocutor, la poesía, la espiritualidad. Y ahí sería interesante fijarse en la estructura de la constitución de la subjetividad y su punto de enunciación. O sea, como el lugar desde donde se arma, ¿no? esa cosa performativa, porque es de líder, es muy líder, ¿no? Y en ese sentido ahí vemos como es la ambición, y bajo como una flecha, ¿no? Tenía clarísimo lo que quería. Claro, pero es un líder bien particular, porque efectivamente tiene una dimensión, digamos, directiva. Porque la voz de la carta, Lucila se posiciona como pontífice. Exacto. Como director, como superior jerárquico directo de la que denomina sacerdote. Claro. Pontífice y sacerdote. Exacto. Pero al mismo tiempo juega con, casi como una treta del débil, juega con esto de que prositas poéticas. Claro, porque hay un tono, también hay humor. Claro. Y hay ternura, entonces por eso trae... Claro, entonces no es pura dirección, es un aupar y una bajar. Hay un juego ahí muy bonito. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Excelente tu presentación. A mí me nace una antigua inquietud, como empezando a ser escritor y teniendo muchos amigos que quieren ser escritores y ya lo son, creo. Se produce un problema de estilo que para mí es muy interesante porque en Gabriela Mistral lo he ido notando en la medida que más lo estudiamos. Y una vez tuve una discusión, voy a hablar de esa discusión, es corta, sobre si las cosas eran prosa o era poesía. Entonces alguien dijo que la poesía era lo máximo y que la prosa no era tan importante. Entonces yo me molesté y le dije, ¿cómo es la cosa? ¿Será la poesía? Sí. Entonces le puse un ejemplo de Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces la persona, hubo una discusión. Entonces dijeron, bueno, la gracia de Víctor Hugo era que era una prosa poética. Entonces lo que me impresiona a mí de Gabriela Mistral, y a lo mejor estás de acuerdo, no sé qué opinas tú, es que la gran gracia de Gabriela Mistral es que ella mezcla todos los estilos. A mí me impresiona cómo una carta es poesía, cómo una prosa es poesía, cómo un recado es prosa, pero a la vez poesía. Y usa la metáfora y mezcla todo. Y yo creo que los grandes artistas
músicos, pintores, todos los artistas en general, son los que son capaces de crear nuevos estilos que son mezcla de varios estilos. Y creo que ella fue una de las primeras, no sé si fue la primera, pero por lo menos en Chile veo que leyendo a distintos autores, ella tiene esa particularidad. ¿Qué opinas tú de eso? Parece ser una conversación bien clásica, ¿no? El tema de los tipos textuales o el tipo de registro. En particular, con Gabriela Mistral yo lo resuelvo de la siguiente manera. Y perdón, disculpa la autorreferencia, pero yo en términos Mistral para mí es el oficio lateral, yo me dedico a otra cosa, yo soy profesor de filosofía y la Mistral, la literatura es mi oficio lateral, pero me aproximo a Gabriela Mistral en tanto intelectual. Yo en primer lugar la concibo como una pensadora latinoamericana, ¿ya? Y la caracterizo ejerciendo dos actividades intelectuales. Primero sintiendo y luego pensando, sentipensante. Un poco ahora en la tarde con Soledad hacíamos esta cosa, ¿no? De pensar y sentir el mundo. Ambas cosas a la vez y en diálogo. No son cosas distintas ni contrapuestas como la tradición occidental nos quiso vender en algún momento. Entonces, en tanto intelectual que siente y piensa el mundo, su pensamiento a veces lo transmite en verso, a veces en prosa, a veces en un híbrido, a veces en recado y muchas veces con performance, haciendo agencia de su propio ser. Entonces, creo que la discusión de los límites del tipo textual, de si es esto, otro, me parece que es secundaria e intento de verdad no enredarme en aquello. Lo que sí intento hacer, bueno, escarbar en los versos, en la estrofa o en la performatividad, a ver cuál es el concepto, cuál es la idea que en ese momento en particular ella quiere transmitir o en cuál ella está chapoteando. ¿Bien? Entonces creo que efectivamente, ahora, esta distinción del tipo textual como una unidad clara y distinta, ¿ya? La poesía claramente debe ser distinta a la prosa y esta cosa debe ser distinta a la otra, es una distinción bastante cartesiana, ¿ya? Y en varios sentidos la Mistral es bien poco moderna, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana hablábamos sobre el concepto de historia o cómo ella va relatando sus propias vivencias o circunstancias personales. Y en una le agrega, le quita lo otro, porque a ella no le interesa la historia exacta, con la fuente, la hora y el día. Ella no está parada en la historia moderna. En ese sentido, su escritura y ella misma, yo percibo que deviene, fluctúa entre la posmodernidad y la posmodernidad. Yo tendría la tentación a decir que Gabriela Mistral no es un sujeto moderno. Tiene algo de premoderno y está en tensión con la posmodernidad. Y ustedes y yo, sujetos posmodernos, nos resuena la posmodernidad mistraliana. Entonces, esa distinción clara y distinta me parece que es muy propia de cierta forma de entender la literatura, que no creo que sean los límites adecuados y amables con la escritura mistraliana. Creo que tenemos que desplazarnos a categorías previas o a categorías posteriores para intentar hacer el ejercicio que decíamos temprano, ¿no? Intentar leerla bien. Por lo tanto, perdón, y reforzando o diciendo lo mismo de otra manera, creo que eso nos obliga a hacer una especie de descentramiento histórico contextual, para sintonizar de alguna forma con el pensamiento y el sentir mistraliano. Eso. Muchas gracias, Nelson. ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a Rubén? Ahora también está con la... Querido.